En los pasillos inmaculados de la Clínica San Rafael, donde la vida y la muerte bailan su eterno vals, una enfermera descubre que las sombras ocultan más que simples secretos. Elena Vega nunca imaginó que su rutina diaria la llevaría a desenterrar la conspiración médica más oscura de México. Experimentos prohibidos. Pacientes que desaparecen sin dejar rastro. Un proyecto llamado Fénix, que promete revolucionar la medicina a cualquier costo. Mientras Elena se adentra en este laberinto de mentiras, se da cuenta de que cada paso la acerca más a una verdad que podría destruirlo todo. ¿Quiénes son los verdaderos monstruos? ¿Los que llevan bata blanca o los que manejan los hilos desde las sombras? En un mundo donde la ética se vende al mejor postor, Elena deberá decidir. ¿Mantenerse en silencio y sobrevivir? ¿O arriesgarlo todo por la verdad? La clínica clandestina. Porque algunos secretos son terminales. Próximamente. El aroma a desinfectante inundaba los pasillos de la Clínica San Rafael, mezclándose con el zumbido constante de los monitores cardíacos y el murmullo de las conversaciones en voz baja. Elena Vega, con su uniforme impecablemente blanco, caminaba por el pasillo del tercer piso con paso firme y decidido. Sus ojos castaños, atentos y compasivos, escaneaban cada habitación mientras realizaba su ronda matutina. «Buenos días, don Javier», saludó Elena al entrar en la habitación 305. «¿Cómo se siente hoy?». El anciano en la cama esbozó una sonrisa cansada. «Mejor, gracias a ti, Elenita. Eres un ángel». Elena revisó los signos vitales de don Javier, anotando cuidadosamente cada detalle en su tableta electrónica. Algo en los números no cuadraba con lo que recordaba del día anterior. Frunció el ceño, pero decidió verificarlo más tarde. Al salir de la habitación, Elena se topó con la doctora Sofía Mendoza, su mejor amiga y colega. «Elena, ¿ya viste el nuevo equipo que llegó al ala oeste?», preguntó Sofía, emocionada. «Es increíble, dicen que es tecnología de punta». «No he tenido tiempo de pasar por allá», respondió Elena. «¿Sabes para qué es?». Sofía se encogió de hombros. «Ni idea, pero el doctor Salgado estaba muy entusiasmado. Debe ser algo grande». Elena asintió, pero una sensación de inquietud se instaló en su estómago. Últimamente, muchas cosas en la clínica le parecían fuera de lugar. Continuó con su rutina, repartiendo medicamentos y cambiando vendajes. Al llegar a la habitación 310, se detuvo en seco. La cama estaba vacía, las sábanas perfectamente estiradas. «¿Dónde está el Sr. Ramírez?», preguntó Elena a una de las auxiliares que pasaba. «¿El Sr. Ramírez?». «Lo trasladaron anoche», respondió la joven, evitando el contacto visual. «Órdenes del doctor Salgado». Elena frunció el ceño. «¿Trasladado? ¿A dónde?». «No recuerdo haber visto ninguna orden de traslado». La auxiliar se encogió de hombros y se alejó rápidamente, dejando a Elena con una creciente sensación de desconcierto. Al terminar su turno, Elena se dirigió a la estación de enfermería para revisar los registros. Buscó el expediente del Sr. Ramírez, pero no encontró nada. Era como si hubiera desaparecido sin dejar rastro. «Qué raro», murmuró para sí misma, mientras cerraba la sesión en la computadora. Esa noche, en su pequeño departamento en la colonia Roma, Elena no podía sacarse de la cabeza los eventos del día. El expediente desaparecido, los números que no cuadraban, el misterioso equipo nuevo. Todo parecía formar parte de un rompecabezas cuyas piezas no encajaban. Sentada en su sofá, con una taza de té en las manos, Elena miró la foto de su madre en la repisa. María Vega le sonreía desde el marco, con esos ojos llenos de vida que la enfermedad le había arrebatado demasiado pronto. «¿Qué harías tú, mamá?», susurró Elena. «¿Ignorarías todo esto o intentarías descubrir la verdad?». El silencio del apartamento fue su única respuesta, pero Elena ya sabía que no podría quedarse de brazos cruzados. Algo estaba pasando en la Clínica San Rafael y ella iba a averiguar qué era, sin importar las consecuencias. Con determinación, sacó una libreta y comenzó a anotar todas las irregularidades que había notado.
Mañana sería un nuevo día, y Elena estaba decidida a llegar al fondo de este misterio, por el bien de sus pacientes y por la memoria de su madre, quien le había enseñado que la integridad en la medicina era lo más importante. El reloj marcaba las 11:30 en la noche cuando finalmente se fue a la cama, con la mente llena de preguntas y el corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación. Lo que Elena no sabía era que sus sospechas estaban a punto de llevarla por un camino peligroso, uno que cambiaría su vida para siempre. La mañana siguiente amaneció gris sobre la Ciudad de México, como si el cielo reflejara la inquietud que Elena sentía en su interior. Al llegar a la clínica San Rafael, notó un ambiente tenso que parecía envolver cada rincón del edificio. «Buenos días, Lupe», saludó Elena a la recepcionista. «¿Sabes si el doctor Salgado está en su oficina?». Lupe levantó la vista, sus ojos mostrando una mezcla de nerviosismo y confusión. «Sí, pero está en una reunión importante». Dejó dicho que no lo molestaran. Elena asintió, decidiendo que tendría que buscar respuestas por su cuenta. Se dirigió al archivo, determinada a encontrar alguna pista sobre el paradero del Sr. Ramírez. Mientras rebuscaba entre los expedientes, un ruido la sobresaltó. Se giró rápidamente para encontrarse cara a cara con un hombre que no había visto antes. «Disculpe, ¿puedo ayudarlo?», preguntó Elena, tratando de ocultar su sorpresa. El hombre, de aspecto desaliñado y con una cámara colgada al cuello, sonrió amablemente. «Carlos Herrera, periodista. Estoy haciendo un reportaje sobre las mejores clínicas de la ciudad. ¿Podría hacerle unas preguntas?». Elena dudó por un momento, pero algo en la mirada intensa de Carlos la intrigó. «Claro, pero no aquí. Veámonos en la cafetería en mi descanso». Durante su encuentro en la cafetería, Elena se sorprendió por las preguntas incisivas de Carlos. No eran las típicas preguntas sobre la excelencia médica de la clínica, sino sobre procedimientos internos y casos específicos. «Sr. Herrera», dijo Elena en voz baja, «¿qué es lo que realmente está investigando?». Carlos la miró fijamente antes de responder. «He escuchado rumores sobre prácticas cuestionables en esta clínica. Pacientes que desaparecen, tratamientos experimentales no autorizados. ¿Ha notado algo inusual?». El corazón de Elena dio un vuelco. Sus sospechas no eran infundadas después de todo. Con cautela, le contó a Carlos sobre el Sr. Ramírez y las irregularidades que había notado. «Necesito pruebas sólidas antes de poder hacer algo», dijo Carlos. «¿Estaría dispuesta a ayudarme?». Elena sabía que estaba en un punto de inflexión. Ayudar a Carlos podría poner en riesgo su carrera, pero ignorar sus sospechas iba en contra de todo lo que creía. «Lo haré», respondió finalmente. «Pero tenemos que ser muy cuidadosos». Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y adrenalina para Elena. Mientras continuaba con sus deberes habituales, mantenía los ojos y oídos atentos a cualquier información que pudiera ser útil para la investigación de Carlos. Una tarde, mientras revisaba unos análisis en el laboratorio, Elena escuchó una conversación que le heló la sangre. «El experimento con el paciente de la 310 fue un éxito», decía una voz que reconoció como la del doctor Salgado. «Preparen todo para la siguiente fase». Elena contuvo la respiración, su mente trabajando a toda velocidad. ¿La 310? ¿No era esa la habitación del Sr. Ramírez? Salió del laboratorio con el corazón latiendo fuertemente. Necesitaba contarle a Carlos lo que había escuchado, pero antes de que pudiera sacar su teléfono, se topó con la doctora Mendoza. «Elena, ¿estás bien?». «Te ves pálida», dijo Sofía, preocupada. «Estoy bien», mintió Elena. «Solo un poco cansada». Sofía la miró con sospecha. «Ten cuidado, Elena. He notado que has estado haciendo muchas preguntas últimamente. No querrás meterte en problemas, ¿verdad?». El tono de Sofía era amistoso, pero Elena detectó una nota de advertencia que la inquietó. «Por supuesto que no», respondió con una sonrisa forzada. «Solo quiero hacer bien mi trabajo».
Esa noche, mientras se reunía secretamente con Carlos en un café alejado de la clínica, Elena no pudo evitar sentir que estaba caminando por una cuerda floja. Por un lado, su deseo de descubrir la verdad y proteger a los pacientes, por el otro, el miedo a las consecuencias de sus acciones. Esto es más grande de lo que pensábamos, dijo Carlos después de escuchar lo que Elena había descubierto. Necesitamos más pruebas, pero ten cuidado. Si lo que sospechamos es cierto, estamos tratando con gente muy peligrosa. Elena asintió, consciente de que ya no había vuelta atrás. Mientras regresaba a casa, las luces de la ciudad parecían más brillantes, como si iluminaran el camino hacia una verdad que, aunque aterradora, necesitaba ser revelada. Lo que Elena no sabía era que sus acciones ya habían llamado la atención de quienes dirigían los oscuros secretos de la Clínica San Rafael. La tormenta que se avecinaba era mucho más peligrosa de lo que ella podía imaginar y estaba a punto de desatarse con toda su furia. El reloj marcaba las 2:30 de la madrugada cuando el buscapersonas de Elena sonó con urgencia. Una emergencia en la clínica requería su presencia inmediata. Con el corazón acelerado y una sensación de inquietud en el estómago, se vistió rápidamente y salió hacia San Rafael. Las calles de la Ciudad de México estaban casi desiertas, permitiéndole llegar en tiempo récord. Al entrar en la clínica, notó un ambiente inusualmente tenso. Las enfermeras y médicos de guardia se movían con una prisa nerviosa, evitando su mirada. Elena, qué bueno que llegaste, dijo el doctor Robles, su mentor, con una expresión grave. Necesitamos tu ayuda en el ala oeste. El ala oeste. El área restringida donde habían instalado el nuevo equipo. Elena siguió al Dr. Robles, su mente trabajando a toda velocidad. Al entrar en la sala, Elena se quedó paralizada. En una camilla yacía un hombre conectado a una serie de máquinas que nunca había visto antes. Su piel tenía un tono grisáceo y sus venas se marcaban de un color azul oscuro antinatural. ¿Qué es esto?, preguntó Elena, horrorizada. El doctor Salgado apareció de repente, su rostro una máscara de falsa preocupación. Un procedimiento experimental, Elena. Estamos en la vanguardia de la medicina aquí. Elena se acercó al paciente, reconociéndolo con un shock, era el Sr. Torres, un paciente que supuestamente había sido dado de alta la semana anterior. Pero él no dio su consentimiento para esto, protestó Elena. Esto es ilegal. Elena, la voz del doctor Salgado era fría como el hielo, hay cosas que no entiendes. Este es el futuro de la medicina. De repente, las máquinas comenzaron a sonar con alarma. El cuerpo del Sr. Torres convulsionó violentamente. Elena y el equipo médico lucharon para estabilizarlo, pero era demasiado tarde. Ante sus ojos horrorizados, el Sr. Torres dejó de respirar. Tiempo de muerte, 3:17 de la mañana, declaró el doctor Salgado con una calma escalofriante. Preparen todo para el siguiente procedimiento. Elena no podía creer lo que estaba escuchando. ¿El siguiente? Un hombre acaba de morir. Y su sacrificio no será en vano, respondió Salgado. Elena, eres una excelente enfermera. Espero que entiendas la importancia de lo que hacemos aquí y la necesidad de mantener esto en secreto. La amenaza velada en sus palabras era clara. Elena asintió mecánicamente, luchando contra las náuseas que amenazaban con abrumarla. Salió de la sala en un estado de shock, su mente un torbellino de horror y confusión. En el pasillo, se encontró con Sofía. Elena, ¿estás bien? ¿Te ves pálida?, preguntó su amiga con preocupación. Elena quería gritar, contarle todo a Sofía, pero el miedo la detuvo. Estoy bien. Solo cansada. Sofía la miró con una mezcla de sospecha y algo más que Elena no pudo descifrar. Deberías irte a casa. Yo me encargo del papeleo. Elena asintió agradecida y salió de la clínica, el aire fresco de la madrugada golpeando su rostro. Se sentó en una banca cercana, temblando incontrolablemente. Sacó su teléfono y, con dedos temblorosos, marcó el número de Carlos. Carlos, susurró cuando él contestó, acabo de ver algo terrible. Necesitamos hablar. Ahora.
Mientras esperaba a Carlos en un café 24 horas cercano, Elena luchaba contra el impulso de huir, de olvidar todo lo que había visto. Pero sabía que no podía. La imagen del Sr. Torres muriendo en esa camilla, víctima de un experimento inhumano, estaba grabada en su mente. Carlos llegó, su rostro mostrando preocupación al ver el estado de Elena. Ella le contó todo, su voz quebrándose varias veces. «Esto es más grande de lo que pensábamos», dijo Carlos, su expresión sombría. «Elena, estás en peligro. Necesitamos pruebas concretas, pero tienes que tener mucho cuidado». Elena asintió, consciente de que había cruzado un punto sin retorno. Mientras el sol comenzaba a asomarse sobre la ciudad, iluminando las calles con una luz tenue, Elena tomó una decisión. No importaba el costo personal, tenía que exponer la verdad sobre la Clínica San Rafael. Lo que no sabía era que sus acciones ya habían puesto en marcha una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre, y que las sombras que acechaban en los pasillos de San Rafael eran más oscuras y peligrosas de lo que jamás hubiera imaginado. Los días siguientes a la fatídica noche en el ala oeste se convirtieron en una pesadilla para Elena. Cada paso por los pasillos de la Clínica San Rafael le parecía una caminata por un campo minado. Las miradas furtivas de sus colegas, el silencio repentino cuando ella entraba en una habitación, todo contribuía a una atmósfera de paranoia creciente. Elena sabía que necesitaba un aliado dentro de la clínica, alguien en quien pudiera confiar. Su mente se dirigió inmediatamente al doctor Javier Robles, su mentor desde que comenzó a trabajar en San Rafael. Con el corazón en la garganta, decidió acercarse a él después de una larga jornada. «Dr. Robles, ¿podría hablar con usted un momento?», preguntó Elena, asegurándose de que nadie más estuviera cerca. El Dr. Robles la miró con una mezcla de preocupación y curiosidad. «Claro, Elena. Vamos a mi oficina». Una vez dentro, Elena cerró la puerta y se volvió hacia su mentor. «Doctor, he visto cosas que no puedo ignorar. Experimentos ilegales, pacientes desaparecidos. Necesito su ayuda». El rostro del Dr. Robles palideció. «Elena, cuidado con lo que dices. Estas acusaciones son muy serias». «Lo sé, pero es la verdad. Usted estaba allí esa noche. Vio lo que le pasó al Sr. Torres», insistió Elena. El Dr. Robles guardó silencio por un largo momento, su rostro una máscara de conflicto interno. Finalmente, habló en voz baja. «Elena, lo que estás diciendo podría destruir carreras, vidas. Incluso la tuya». «Entonces admite que es cierto», presionó Elena. «No he dicho eso», respondió Robles, pero su tono lo traicionaba. «Solo te pido que seas muy cuidadosa. Hay fuerzas en juego que no comprendes». Elena salió de la oficina del Dr. Robles con sentimientos encontrados. No había obtenido el apoyo que esperaba, pero tampoco una negativa rotunda. Era un comienzo, aunque precario. Mientras tanto, sus encuentros con Carlos se volvieron más frecuentes y clandestinos. El periodista había comenzado a tejer una red de conexiones, buscando patrones en otros hospitales y clínicas de la ciudad. «Creo que San Rafael no es un caso aislado», le dijo Carlos durante uno de sus encuentros en un parque alejado. «Hay indicios de una red más amplia de experimentación ilegal. Necesitamos más pruebas, Elena». Elena asintió, consciente del peligro creciente. «Haré lo que pueda, pero cada día es más difícil moverse sin levantar sospechas». Sus palabras resultaron proféticas. Al día siguiente, mientras revisaba unos expedientes en la estación de enfermería, Sofía se acercó a ella con una expresión de preocupación. «Elena, ¿qué está pasando contigo últimamente?», preguntó Sofía en voz baja. «Te veo nerviosa, siempre mirando por encima del hombro. ¿Y esas reuniones secretas con ese periodista?». Elena sintió que se le helaba la sangre. «¿Cómo sabes sobre eso?». Sofía la miró fijamente. «Ten cuidado, Elena. Hay ojos en todas partes. No quisiera que te metieras en problemas». Antes de que Elena pudiera responder, Sofía se alejó, dejándola con una sensación de inquietud aún mayor. ¿Era una advertencia amistosa o una amenaza velada?
Esa noche, incapaz de dormir, Elena repasaba mentalmente sus opciones. El doctor Robles era un aliado reluctante en el mejor de los casos, Sofía parecía saber más de lo que dejaba ver, y el doctor Salgado se cernía sobre todo como una sombra amenazante. Su teléfono vibró con un mensaje de Carlos: tengo nueva información. Reunámonos mañana temprano. Elena respondió afirmativamente, consciente de que cada paso que daba la acercaba más a un punto de no retorno. Mientras miraba por la ventana de su apartamento, las luces de la ciudad parpadeando en la distancia, se preguntó en quién podía confiar realmente. Lo que Elena no sabía era que sus movimientos estaban siendo observados más de cerca de lo que imaginaba. En las sombras, se tejía una red de engaños y peligro que amenazaba con atraparla. La línea entre aliados y enemigos se volvía cada vez más borrosa, y Elena estaba a punto de descubrir que en la clínica San Rafael, nada era lo que parecía. La mañana llegó con una llovizna fina que empapaba las calles de la Ciudad de México. Elena se encontró con Carlos en una pequeña cafetería del centro, lejos de miradas indiscretas. El periodista había llegado temprano y tenía frente a él una pila de documentos. «Buenos días, Elena», saludó Carlos, su voz cargada de urgencia. «Tengo algo grande». Elena se sentó, su corazón latiendo con anticipación. «¿Qué encontraste?». Carlos extendió varios papeles sobre la mesa. «He estado investigando las finanzas de la clínica. Hay transferencias enormes de dinero a cuentas offshore, todas vinculadas a una empresa fantasma llamada Proyecto Fénix. Elena frunció el ceño. ¿Proyecto Fénix? Nunca he oído hablar de eso en la clínica. Exacto, asintió Carlos. Es como si fuera una operación completamente separada. Pero aquí está lo interesante, las fechas de las transferencias coinciden con las desapariciones de pacientes que has notado. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Entonces, ¿crees que están vendiendo a los pacientes para experimentos? O algo peor, murmuró Carlos. Necesitamos entrar en esa área restringida del ala oeste. Allí debe estar la clave de todo esto. Elena asintió, aunque el miedo le atenazaba el estómago. Lo haré. Esta noche tengo turno nocturno. Es mi mejor oportunidad. Esa noche, Elena entró en la clínica con el corazón en un puño. Llevaba una pequeña cámara oculta que Carlos le había proporcionado. Su plan era simple pero arriesgado, aprovechar un momento de calma para colarse en el ala oeste. La oportunidad llegó cerca de la medianoche. Con pasos silenciosos, Elena se deslizó por el pasillo hacia la zona restringida. Usando la tarjeta de acceso que había tomado prestada de un médico descuidado, logró entrar. Lo que vio dentro la dejó helada. Hileras de camas ocupadas por pacientes en estado semiconsciente, todos conectados a máquinas que nunca había visto antes. En las pantallas parpadeaban datos incomprensibles. Elena comenzó a tomar fotos discretamente, su mano temblando ligeramente. En una esquina, vio una puerta marcada como Laboratorio Fénix. Con el corazón martilleando en su pecho, se acercó y miró por la pequeña ventana. Dentro, vio al doctor Salgado y a otros médicos que no reconocía, trabajando en lo que parecía ser un procedimiento complejo. Sobre la mesa de operaciones yacía un paciente, su cuerpo cubierto de sensores y cables. De repente, una mano se posó sobre su hombro. Elena ahogó un grito y se giró para encontrarse cara a cara con Sofía. «Elena, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Sofía, su voz una mezcla de sorpresa y miedo. «Yo, estaba buscando un expediente», mintió Elena, consciente de lo débil que sonaba su excusa. Sofía la miró fijamente por un momento que pareció eterno. Luego, para sorpresa de Elena, su amiga habló en un susurro urgente. «No deberías estar aquí. Es peligroso. Vete, ahora». Antes de que Elena pudiera responder, se escucharon pasos acercándose. Sofía la empujó hacia una salida de emergencia. «Vete». Elena corrió, su mente un torbellino de preguntas. ¿Sofía estaba tratando de protegerla? ¿O era parte de todo esto? Logró regresar a su puesto justo a tiempo para su ronda. El resto de la noche pasó en un borrón de ansiedad y adrenalina.
Cuando finalmente terminó su turno, Elena salió de la clínica sintiéndose observada, como si cada sombra ocultara un par de ojos hostiles. Se reunió con Carlos en un parque cercano, entregándole la cámara con manos temblorosas. «Tienes que ver esto», dijo, su voz quebrada por la emoción y el miedo. Mientras Carlos revisaba las imágenes, su rostro se ensombrecía. «Elena, esto es más grande de lo que pensábamos. Mucho más grande y peligroso». Elena asintió, consciente de que había cruzado un punto sin retorno. Las pruebas que tenían ahora podrían derribar todo el sistema corrupto de la Clínica San Rafael, pero también la ponían en el punto de mira de fuerzas poderosas y sin escrúpulos. Mientras el sol comenzaba a asomarse sobre la ciudad, Elena y Carlos se miraron, conscientes de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Lo que habían descubierto esa noche cambiaría todo, y el peligro que enfrentaban era más real que nunca. Los días siguientes a la incursión nocturna de Elena en el ala oeste se convirtieron en una pesadilla de paranoia y tensión constante. Cada mirada, cada susurro en los pasillos de la Clínica San Rafael parecía estar cargado de sospecha y amenaza. Elena notó cambios sutiles pero inquietantes en su rutina diaria. Sus turnos fueron repentinamente modificados, alejándola de las áreas que solía frecuentar. Las conversaciones se detenían abruptamente cuando ella entraba en una habitación. Incluso el personal de limpieza parecía evitar su mirada. Una mañana, mientras revisaba los signos vitales de un paciente, Elena sintió una presencia detrás de ella. Se giró para encontrarse cara a cara con el doctor Salgado. «Elena», dijo el director con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «¿cómo va todo? He notado que has estado muy curiosa últimamente». Elena sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la compostura. «Solo intento hacer bien mi trabajo, doctor». «Por supuesto», asintió Salgado. «Es admirable. Pero recuerda, la curiosidad excesiva puede ser peligrosa en nuestro campo. Hay cosas que es mejor no saber, por el bien de todos». La amenaza velada en sus palabras era inconfundible. Elena asintió mecánicamente, luchando por mantener una expresión neutral. Esa tarde, al salir de la clínica, Elena notó un auto negro estacionado al otro lado de la calle. El mismo vehículo apareció cerca de su apartamento esa noche, y nuevamente a la mañana siguiente camino al trabajo. La sensación de estar siendo vigilada se intensificó, provocándole una ansiedad constante. En medio de este clima de tensión, Elena recibió un mensaje críptico de Carlos: «Tenemos que hablar. Urgente». El lugar de siempre. Se encontraron en un pequeño café en las afueras de la ciudad. Carlos lucía demacrado, con ojeras pronunciadas y una expresión de preocupación constante. «Elena, las cosas se están complicando», dijo en voz baja. «He estado recibiendo amenazas. Alguien entró a mi departamento y revolvió todo. Están tras nosotros». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué hacemos ahora?» «Tengo un contacto en la fiscalía», respondió Carlos. «Pero necesitamos más pruebas, algo irrefutable que no puedan ignorar». Mientras discutían sus próximos pasos, Elena no pudo evitar notar a un hombre sentado unas mesas más allá, que parecía demasiado interesado en su periódico. La paranoia se estaba convirtiendo en su estado natural. De vuelta en la clínica, Elena se encontró con Sofía en el vestidor. Su amiga la miró con una mezcla de preocupación y algo más: ¿culpa? «Elena, ten cuidado», susurró Sofía. «Hay rumores, la gente está hablando. No confíes en nadie». Antes de que Elena pudiera responder, Sofía se alejó rápidamente, dejándola con más preguntas que respuestas. Esa noche, mientras Elena revisaba unos expedientes en la estación de enfermería, escuchó una conversación que la dejó helada. «La enfermera Vega se está convirtiendo en un problema», decía una voz que reconoció como la del doctor Salgado. «Necesitamos encargarnos de ella, y pronto». «¿Qué sugieres?», preguntó otra voz, que Elena no pudo identificar. «Tengo algunas ideas», respondió Salgado. «Deja que me encargue. Para mañana, Elena Vega ya no será una amenaza». Elena contuvo la respiración, su mente trabajando a toda velocidad.
Ya no era solo su carrera lo que estaba en juego, su vida estaba en peligro. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y envió un mensaje desesperado a Carlos: me descubrieron. No es seguro aquí. Necesito ayuda. Mientras esperaba una respuesta, Elena miró a su alrededor, consciente de que cada sombra podía ocultar una amenaza. El cerco se estaba cerrando, y ella estaba atrapada en medio de una red de mentiras y peligro que amenazaba con aplastarla. La Clínica San Rafael, que una vez había sido su lugar de trabajo y pasión, ahora se sentía como una prisión hostil. Elena sabía que tenía que actuar rápido si quería sobrevivir y exponer la verdad. Pero con enemigos en cada esquina y sin saber en quién confiar, sus opciones se agotaban rápidamente. La noche se cernía sobre la ciudad, y con ella, la promesa de un peligro inminente que Elena tendría que enfrentar sola. La madrugada encontró a Elena en un estado de alerta máxima. Después de escuchar la amenaza velada del doctor Salgado, sabía que no podía regresar a su apartamento. Con el corazón latiendo desbocado, se dirigió al único lugar que consideraba seguro, la casa de Carlos. El periodista la recibió con una mezcla de alivio y preocupación. Elena, gracias a Dios que estás bien. Tenemos que actuar rápido. Mientras Carlos preparaba café, Elena le contó todo lo que había escuchado. Su rostro se ensombrecía con cada palabra. Esto es más grande de lo que pensábamos, murmuró Carlos. Tengo un contacto en la fiscalía que podría ayudarnos, pero necesitamos pruebas concretas. De repente, el teléfono de Elena vibró. Era un mensaje de Sofía: necesitamos hablar. Es urgente. Ven al Parque Chapultepec en 1 hora. Elena miró a Carlos, indecisa. ¿Crees que puedo confiar en ella? Carlos frunció el ceño. Es arriesgado, pero podría ser nuestra única oportunidad de obtener información desde adentro. Iré contigo y me mantendré a distancia por si algo sale mal. 1 hora después, Elena caminaba nerviosamente por el parque. Vio a Sofía sentada en una banca, mirando ansiosamente a su alrededor. Al acercarse, notó que su amiga parecía haber envejecido años en solo unos días. Elena, dijo Sofía con voz temblorosa, lo siento tanto. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. ¿De qué estás hablando, Sofía?, preguntó Elena, sintiendo una mezcla de confusión y temor. Sofía tomó una respiración profunda. Yo soy parte de todo esto. El proyecto Fénix, los experimentos, todo. Al principio creí que estábamos haciendo algo bueno, avanzando en la ciencia médica. Pero luego, las palabras salieron en un torrente, revelando una conspiración más profunda y siniestra de lo que Elena había imaginado. Sofía explicó cómo el doctor Salgado había reclutado a médicos y enfermeras prometiéndoles avances revolucionarios en medicina regenerativa. Pero los experimentos se habían vuelto cada vez más peligrosos y antiéticos. Están usando a pacientes vulnerables, Elena, sollozó Sofía. Gente sin familia, sin nadie que los busque. Y ahora, con tus investigaciones, están dispuestos a hacer cualquier cosa para encubrirlo todo. Elena escuchaba, horrorizada y fascinada a la vez. Sofía, necesitamos pruebas. Algo que podamos llevar a las autoridades. Sofía asintió, sacando una unidad USB de su bolso. Aquí está todo. Registros de experimentos, transferencias de dinero, nombres de los involucrados. Incluso hay políticos de alto nivel implicados. Mientras Elena tomaba la USB, un disparo resonó en el parque. Sofía se desplomó, sangre manchando su blusa. Elena gritó, cayendo de rodillas junto a su amiga. Carlos apareció de la nada, arrastrando a Elena lejos. Tenemos que irnos, ahora. Mientras corrían, Elena vio de reojo a un hombre de traje oscuro guardando un arma y desapareciendo entre los árboles. Horas más tarde, en un motel de las afueras de la ciudad, Elena lloraba en silencio mientras Carlos revisaba la información en la USB. Esto es dinamita pura, Elena, dijo Carlos, su voz una mezcla de asombro y horror. Con esto, podemos derribar todo el sistema corrupto. Elena asintió, su determinación fortalecida por el sacrificio de Sofía. Tenemos que hacerlo. Por Sofía,
por todos los pacientes que han sufrido. Mientras planeaban su próximo movimiento, Elena se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y con ella, una tormenta que sacudiría los cimientos de la clínica San Rafael y más allá. Lo que no sabían era que el doctor Salgado y sus aliados ya estaban movilizándose. La carrera contra el tiempo había comenzado, y el desenlace prometía ser explosivo. La gala anual de la Clínica San Rafael era el evento más esperado del año en el círculo médico de la Ciudad de México. Este año, sin embargo, la elegante fachada del Hotel Reforma, donde se celebraba el evento, ocultaba una tensión palpable que Elena y Carlos podían sentir mientras se acercaban al lugar. Elena, vestida con un elegante vestido negro que contrastaba con su palidez, ajustó el pequeño micrófono oculto en su collar. Carlos, a su lado, repasó el plan una última vez. «Recuerda, Elena», susurró, «solo necesitamos que el doctor Salgado confiese. Con la grabación y los documentos de Sofía, tendremos suficiente para hundir toda la operación». Elena sintió, su determinación mezclada con un miedo que le helaba las entrañas. ¿Y si algo sale mal? «El equipo de la fiscalía está en posición», respondió Carlos. «A la primera señal de peligro, intervendrán». Entraron al salón, inmediatamente rodeados por el murmullo de conversaciones y el tintineo de copas de champán. Elena escaneó la habitación, localizando rápidamente al doctor Salgado, quien charlaba animadamente con un grupo de invitados distinguidos. «Ahí está», murmuró Elena. «Voy a acercarme». Con el corazón latiendo fuertemente, Elena se dirigió hacia Salgado. El doctor la vio aproximarse, y por un momento, un destello de sorpresa cruzó su rostro antes de ser reemplazado por su habitual sonrisa encantadora. «Elena, qué sorpresa verte aquí», dijo Salgado, su tono mezclando cordialidad con una sutil amenaza. «Doctor Salgado, necesito hablar con usted en privado», respondió Elena, manteniendo la voz firme. Salgado la miró fijamente por un momento antes de asentir. «Por supuesto. Acompáñame al balcón». Una vez solos, Salgado dejó caer su máscara de amabilidad. «¿Qué crees que estás haciendo, Elena? Pensé que habías entendido que es mejor no meterse en asuntos que no te conciernen». Elena respiró profundamente. Era ahora o nunca. «Sé todo sobre el proyecto Fénix, doctor. Los experimentos ilegales, los pacientes desaparecidos, todo». Salgado se tensó visiblemente. «No tienes idea de lo que estás hablando. Estamos haciendo avances médicos que salvarán millones de vidas». «¿A costa de cuántas vidas inocentes?», presionó Elena. «Tengo pruebas, doctor. Documentos, testimonios. Todo saldrá a la luz a menos que confiese ahora mismo». Por un momento, pareció que Salgado iba a negar todo. Pero entonces, su expresión cambió a una de fría determinación. «¿Crees que puedes amenazarme, Elena? No tienes idea de con quién estás tratando. El proyecto Fénix tiene el respaldo de gente muy poderosa. Senadores, jueces, incluso». En ese momento, la puerta del balcón se abrió de golpe. Para horror de Elena, entró la senadora Mariana Álvarez, una de las figuras políticas más influyentes del país. «¿Qué está pasando aquí, Arturo?», preguntó la senadora, su mirada alternando entre Salgado y Elena. «Nada de qué preocuparse, Mariana», respondió Salgado con una calma escalofriante. «Solo una empleada demasiado curiosa para su propio bien». Elena sintió que el piso se movía bajo sus pies. La conspiración era aún más grande de lo que había imaginado. De repente, se escuchó un alboroto proveniente del salón. Carlos apareció en la puerta del balcón, seguido por un grupo de agentes de la fiscalía. «Se acabó, Salgado», declaró Carlos. «Tenemos todo grabado. Usted y todos los involucrados en el proyecto Fénix están bajo arresto». Lo que siguió fue un caos de gritos, forcejeos y el sonido de esposas cerrándose. Elena observaba atónita cómo el doctor Salgado y la senadora Álvarez eran escoltados fuera del salón, mientras los invitados miraban la escena con una mezcla de shock y confusión. Carlos se acercó a Elena, poniendo una mano reconfortante en su hombro. «Lo logramos, Elena. Se acabó.
Mientras salían del hotel, rodeados por el flash de las cámaras de los periodistas que ya se habían congregado afuera, Elena sintió una mezcla de alivio y temor. Habían expuesto la verdad, pero sabía que las repercusiones de esta noche apenas comenzaban. La Clínica San Rafael, una vez símbolo de excelencia médica, ahora se convertiría en el epicentro de uno de los mayores escándalos en la historia de México. Y Elena, la enfermera que se atrevió a desafiar al sistema, se encontraba en el ojo del huracán. Los días siguientes a la gala se convirtieron en un torbellino de actividad frenética. La noticia del escándalo en la Clínica San Rafael estalló como una bomba mediática, sacudiendo los cimientos de la sociedad mexicana. Elena se encontró en el centro de una tormenta que nunca había imaginado. La mañana después de las detenciones, Elena despertó en una habitación de hotel segura, proporcionada por la fiscalía. Al encender la televisión, se encontró con su propio rostro en todos los noticieros. La valiente enfermera que destapó el escándalo del siglo, decían los titulares. Elena se sentía abrumada por la atención repentina. Carlos llegó temprano, trayendo café y periódicos. Es una locura allá afuera, dijo, dejándose caer en una silla. Los periodistas están acampando frente al hotel. Todos quieren una entrevista contigo. Elena sacudió la cabeza, aún procesando todo. ¿Qué pasó con el doctor Salgado y la senadora Álvarez? Están bajo custodia, respondió Carlos. Pero esto es solo la punta del iceberg. La investigación se está expandiendo. Políticos, empresarios, incluso jueces, parece que la corrupción llegaba a todos lados. A lo largo de las siguientes semanas, Elena tuvo que testificar múltiples veces ante la fiscalía. Cada declaración revelaba nuevas capas de la conspiración, más profundas y oscuras de lo que habían imaginado. El Dr. Robles, su antiguo mentor, también fue llamado a declarar. Elena lo vio salir de la sala de interrogatorios, pareciendo haber envejecido años en solo unas horas. Lo siento, Elena, le dijo al pasar junto a ella. Debí haber sido más valiente, como tú. La investigación reveló que el proyecto Fénix no solo operaba en San Rafael, sino en varias clínicas de todo el país. Cientos de pacientes habían sido utilizados como conejillos de indias en experimentos no éticos, todo en nombre del avance científico y el beneficio económico de unos pocos. Un mes después del escándalo inicial, Elena fue invitada a participar en una conferencia de prensa organizada por la Fiscalía. Con las piernas temblorosas, se paró frente a decenas de micrófonos y cámaras. Lo que descubrimos en la Clínica San Rafael, comenzó, su voz ganando fuerza con cada palabra, no fue solo una violación de la ética médica. Fue una traición a la confianza que los pacientes depositan en nosotros como profesionales de la salud. Pero también es una oportunidad para limpiar y reformar nuestro sistema de salud. Sus palabras resonaron en todo el país, inspirando a otros profesionales de la salud a denunciar irregularidades en sus propias instituciones. Sin embargo, no todo era positivo. Elena recibía amenazas regularmente y sabía que había personas poderosas que querían silenciarla. La fiscalía le asignó protección las 24 horas del día. Una tarde, mientras revisaba su correo electrónico, Elena encontró un mensaje que le heló la sangre. Era de Sofía. Elena, si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado. Quiero que sepas que estoy orgullosa de ti y de lo que has logrado. Sigue luchando por la verdad. Ten cuidado, hay más personas involucradas de las que imaginas. Cuídate, amiga. Con lágrimas en los ojos, Elena reafirmó su compromiso con la verdad. El sacrificio de Sofía no sería en vano. A medida que avanzaban los juicios contra los implicados en el escándalo, Elena se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Había destapado una caja de Pandora y las consecuencias seguirían desarrollándose por años. Pero mientras veía cómo se implementaban nuevas regulaciones en el sistema de salud, cómo se creaban comités de ética más estrictos y cómo los pacientes comenzaban a recibir justicia, Elena supo que todo había valido la pena. El camino hacia la verdad había sido peligroso y doloroso, pero también había traído consigo la promesa de un futuro mejor, más ético y transparente para la medicina en México. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México,
Elena miró por la ventana de su nueva oficina en la recién formada Comisión de Ética Médica. Sabía que la lucha no había terminado, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera. La verdad, aunque a veces dolorosa, siempre encontraría su camino hacia la luz. Un año había pasado desde que el escándalo de la Clínica San Rafael sacudiera los cimientos del sistema de salud mexicano. Elena Vega, sentada en su oficina en la Comisión de Ética Médica, repasaba los eventos de los últimos meses con una mezcla de satisfacción y melancolía. El juicio contra el doctor Salgado y la senadora Álvarez había concluido la semana anterior, con ambos recibiendo sentencias que aseguraban que pasarían el resto de sus vidas tras las rejas. Decenas de otros implicados en el proyecto Fénix habían sido procesados, revelando una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que Elena había imaginado inicialmente. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Carlos, ahora un reconocido periodista de investigación. ¿Lista para la ceremonia?, preguntó con una sonrisa. Elena asintió, levantándose de su silla. Hoy iba a inaugurarse un memorial en honor a las víctimas del proyecto Fénix, y ella había sido invitada a dar un discurso. Mientras se dirigían al lugar del evento, Elena reflexionó sobre los cambios que había experimentado en su vida. Ya no era la enfermera tímida que dudaba en alzar la voz. Se había convertido en un símbolo de integridad y coraje para muchos en la comunidad médica. Al llegar al parque donde se había erigido el memorial, Elena se sorprendió al ver la cantidad de gente que se había reunido. Familias de las víctimas, personal médico, estudiantes y ciudadanos comunes, todos unidos para honrar a quienes habían sufrido y para celebrar un nuevo comienzo en la ética médica del país. Subió al podio, tomó una respiración profunda y comenzó: hace un año, nos encontramos en medio de una oscuridad que parecía impenetrable. El proyecto Fénix nos mostró hasta dónde puede llegar la ambición y la falta de ética cuando se les permite florecer en las sombras. Pero también nos enseñó algo más: el poder de la verdad y la importancia de alzar la voz contra la injusticia. Elena hizo una pausa, su mirada recorriendo la multitud. Hoy, no solo honramos a las víctimas de ese oscuro capítulo de nuestra historia médica. También celebramos un nuevo amanecer. Las reformas que hemos implementado, los nuevos protocolos éticos, la transparencia en nuestras instituciones de salud, todo esto nació del sacrificio de quienes sufrieron en silencio. Su voz se quebró ligeramente al continuar: pienso en Sofía, mi amiga, quien dio su vida para que la verdad saliera a la luz. Pienso en cada paciente que confió en nosotros y fue traicionado. Y pienso en cada profesional de la salud que tuvo el coraje de decir no cuando se enfrentó a prácticas no éticas. El camino que tenemos por delante no será fácil. Aún hay mucho trabajo por hacer. Pero hoy, mirando a todos ustedes, sé que no estamos solos en esta lucha. Juntos, podemos construir un sistema de salud basado en la compasión, la ética y el respeto por la vida humana. Mientras concluía su discurso, Elena vio lágrimas en los ojos de muchos de los presentes. Sintió una oleada de emoción al darse cuenta de que sus palabras, nacidas de su propia experiencia dolorosa, estaban tocando corazones y inspirando cambios. Después de la ceremonia, mientras caminaba por el parque con Carlos, Elena se detuvo frente a una placa conmemorativa. En ella estaban grabados los nombres de todas las víctimas conocidas del proyecto Fénix. Sus dedos trazaron suavemente el nombre de Sofía. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó en voz baja. Carlos la miró con seriedad. Elena, gracias a ti, cientos de vidas se han salvado. Has cambiado el sistema desde adentro. Claro que hicimos lo correcto. Elena asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Sabía que el camino por delante aún estaría lleno de desafíos. La lucha por mantener la integridad en el sistema de salud sería constante. Pero ahora tenía las herramientas, el apoyo y la determinación para enfrentar esos desafíos. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, bañando el parque en tonos dorados, Elena sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. El futuro era incierto, pero estaba lleno de posibilidades. Y ella estaba lista para enfrentarlo, armada con la verdad y la convicción de que un solo acto de coraje podía desencadenar un cambio positivo en el mundo. Vamos, dijo finalmente, volviéndose hacia Carlos.
Hay mucho trabajo por hacer. Y así, Elena Vega dio el primer paso hacia su nuevo comienzo, llevando consigo las lecciones del pasado y la esperanza de un futuro más brillante y ético para la medicina en México. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Muchas otras historias emocionantes como esta se publicarán pronto y no querrás perderte ninguna. Gracias por ver.